Hace mucho, quizá demasiado tiempo para tan siquiera tratar de comprender cuánto existía la nada misma. Aunque esto es un concepto relativo, pues como tal la nada misma ya es algo en sí, hablamos de la nada como todo lo que tenga ausencia de un valor intrínseco. Sin conceptos primordiales como la vida, la muerte, el tiempo y el espacio, ese vacío absoluto naturalmente les daría lugar. Sin embargo, al ser algo inconsciente, millones y millones de eras pasarían en donde en ella irían tomando forma las primeras intenciones de algo. Los primeros conceptos absolutos. Estos no serían los anteriormente dichos, sino que tomarían formas de bestias, bestias inconscientes de sí mismas que vivían solo para crear caos de manera involuntaria. Es lo que podría esperarse, dado que estas no se regían por nada, eran libres de hacer absolutamente lo que les diera la gana. La nada era absoluta y perpetua, por lo que estas creaciones abominables irían siendo cada vez más con el pasar de los eones. Como todo en la naturaleza de las cosas, estas irían tomando cierto orden, pues no eran exactos. Cada uno de ellos tenían formas y habilidades distintas, las mismas que moldearían el primer multiverso dimensional. Aún así hay algo que siempre se mantenía, y era quizá hasta necesario y normal para ellos, siendo el caos mismo. El nivel de poder que tenían estas bestias primigenias era lo suficientemente aterrador para destruir dimensiones de manera accidental, creando múltiples dimensiones y universos más con la energía que desprendían. Hasta ese punto estos eran como animales si lo plasmáramos vulgarmente, inconscientes hasta de su misma existencia, regidos solo por sus instintos de supervivencia, algo que como es de esperarse cambiaría con el pasar del inexistente tiempo. Llegaría el punto en donde estos comenzarían a desarrollar al menos un concepto propio, en donde aún en su infinito potencial entenderían que habían batallas que era mejor evitar. Esto parece algo barbárico aún así, pero era el primer indicio de conciencia en estos seres que al final tomarían cierto orden para trabajar en pro de cesar el innecesario caos que había en ese sitio. Pero esperen un momento, esto es algo que ya sabemos, o que dejamos explicado en la saga de Tengu. Por lo tanto, entendemos lo que pudo haber pasado después al estas aberrantes bestias asimilarse unas a otras, quedando al final dos de ellas. Luego de esto pasaría todo el apocalipsis del primer multiverso, del cual escaparían tanto celestes como demonios para crear lo que sus progenitores no habían podido nunca, un lugar donde reinara la paz. Posteriormente a ello pasaría todo lo que hemos visto, todo lo que decantaría en la destrucción de la bestia Atacama. Sin embargo, aún falta una pieza importante. Una parte de la historia que no conocimos y que quizá puede pasar como algo irrelevante, no porque quienes la protagonicen sean seres sin importancia, sino porque es más que obvio que su destino era la muerte. Aquellos dos mortales primigenios que solo sabían amar a sus creadores, aunque estos fuesen solo máquinas de destrucción, los mismos que supieron hacerse a un lado para que tanto celestes como demonios terminaran de escapar sin problemas, aquellos que valoraban más la vida ajena que la suya propia. ¿Qué fue de esos dos? Lo más sensato y lógico es asumir que ambos fueron erradicados segundos después de que tanto celestes como demonios escaparan, pues nadie que no fuese esos dos seres absolutos podrían resistir su batalla. Pero de manera increíble este no sería su fin. Aquellos mortales no solo sobrevivirían a semejante destrucción, sino que ambos trabajarían en pro de mediar entre sus creadores. De manera inconsciente el poder de estos iría acrecentándose gradualmente, cosa curiosa pues era algo que ni ellos podían entender. Su poder, aunque creciente, era ínfimo delante de los dioses absolutos y tampoco era que les emocionara medirse entre ellos. Lo que era seguro era que resistir semejante batalla no muriendo en ella les haría portadores de un poder increíble. Para explicarlo de mejor manera, esto era algo lógico, puesto que a diferencia que sus hermanos dioses, los mortales tenían heredado un poder infinito. Los dioses, tanto celestes como demonios, tenían habilidades increíbles y en algunos casos poderes inalcanzables. Sin embargo, estos tenían dichas habilidades otorgadas desde el inicio de su existencia inmortal, por lo tanto, estos no podrían mejorar más allá de lo que ya eran. Los mortales, por su parte, eran distintos. Estos parecían seres irrelevantes o que ni siquiera valían la pena. Su poder era ridículamente bajo y no tenían ningún tipo de habilidad especial. Eran demasiado simples para haber sido creados por dioses absolutos. O eso era lo que se pensaba. Los mortales en su caso heredaron la capacidad de mejora infinita de sus creadores, el potencial incesante que los podría hacer realmente omnipotentes siempre que lograran la manera de hacerlo. No tenían un techo y cada que parecía que lo alcanzaban, sorpresivamente encontraban la manera de superarlo. Como todo, esto se equilibraría ya que a diferencia de los dioses, la vida de los mortales era finita y tendía a acabarse con el pasar del tiempo. Como si fuese una especie de vela, su llama sería luminosa y rebelde en su inicio, pero terminaría por atenuarse hasta que llegara el momento de extinguirse para siempre. Por lo tanto, aunque su poder y potencial eran infinitos, estos jamás podrían aprovecharlo al 100%, pues su vida no se los permitiría. Al darse cuenta de esto, estos dos seres mortales caerían en otro gran defecto en su existencia, la ambición. Estos comenzarían a ser cada vez más poderosos, sintiéndose como genuinos dioses. Sin embargo, conseguirían este sentir en un punto muy avanzado de su vida. Inevitablemente se terminarían marchitando,
tarde o temprano. La irrefrenable destrucción existencial de sus creadores ya era algo normal para ellos. Esos monstruos habían perdido toda capacidad de razonar y solo colisionaban entre sí infinitamente. El inminente final traería desesperación en esos mortales, quienes ahora más que nunca valoraban más su vida e infinito potencial. Por lo tanto, serían lateralizados por sus intereses, entrando en conflicto para que su deidad progenitora les otorgara al final la inmortalidad luego de asimilar a su contraria. No se sabe cómo, pero estos lograrían entender cómo asimilarse entre sí, cómo fusionar su poder con el de alguien más, y de esa manera buscarían en sí mismos el acabar con la infinita pelea de sus creadores de una vez por todas. Esto lo explicaré en su debido momento al presentar su historia final, pero esos mortales lograrían asimilar a sus dioses progenitores, pero de manera un tanto inesperada. Hay que aclarar que estos se consideraban hermanos, por lo tanto, aunque teniendo diferencias se respetaban mutuamente, esto hasta el fatídico momento en el cual el mortal creado a base de energía luminosa asimilaría el primordial de energía oscura, cosa que conllevaría que el mortal de energía oscura asimilara al de energía luminosa. Un hecho que los haría cambiar de forma al regirse por la naturaleza contraria. El mortal hecho de luz tomaría una apariencia brillante, pero que desbordaba negatividad, su cabello se volvería dorado y crecería de manera completamente desmesurada. De manera contraria, el ser de oscuridad tomaría una apariencia más oscura, pero que desbordaba tal incandescencia interna que haría que su cabello se erizara de forma brutal. De manera inentendible, estos se convertirían ahora en los seres absolutos que combinaban todo lo que en principio no se podía. Tenían el potencial infinito e irrefrenable de un mortal, habilidades increíbles e inimaginables como la de los dioses, controlar el tiempo, la materia y tener conciencia de toda la existencia como tal solo siendo mortales. Y finalmente, lo que no tenían sus dioses creadores, conciencia propia. Estos jamás se perdonarían mutuamente por hacer suyo el poder de sus creadores, jurándose cumplir con el objetivo de los mismos, pelear infinitamente hasta que uno cayera y fuese absorbido por el otro. En ese punto y solo en ese punto todo terminaría, ya que es un hecho que no podría pasar sin que la existencia misma los hiciera nada nuevamente, pero esto es algo que no les importaba en lo más mínimo. Este momento, aunque para su eterna igualdad no debería pasar, extrañamente se vería cada vez más cerca. Ambos seres infinitos parecían estar llegando al final de su batalla eterna, y es algo que tanto Takama como Goku en su batalla final notarían. El final de todo, de manera completa y definitiva, se acercaba y era algo que esta vez sí que no tenía solución. Tanto el infinito como el 20.000 son completamente inalcanzables incluso para ellos mismos, dado que no pueden ser comparados ni siquiera con su versión de hace un segundo. Estos no duplican ni triplican, sino que multiplican su poder infinitamente con el pasar de los instantes. Es por ello que un ser como Goku no es bien visto en el nuevo multiverso, pues es lo más cercano a ellos, pero sin embargo, los celestes prefieren tenerlo de aliado que de enemigo. Un ser mortal con la naturaleza de un dios y con conciencia suficiente para tener ambiciones propias. Sé que hay muchos detalles que omito, como por ejemplo el nombre de estos seres, el cómo llegaron a asimilar a sus creadores y de qué manera podría llegar su batalla al final. También detalles como cómo planea Goku intervenir y datos importantes sobre el Infierno 1. No obstante, si comento todo eso, la saga final pues no tendría ya nada interesante que contar. Es solo una parte de la historia que omití en su momento y que ahora creo que ya tiene más significado. Para grabar este video tuve que apagar el aire acondicionado porque me di cuenta de que hacía mucho ruido, así que durante toda la grabación me estuve cagando de calor, así que espero que les haya gustado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.